La misa católica no es bíblica. Primera razón, la transubstanciación. La Iglesia romana sostiene que la transubstanciación es un cambio literal de la hostia al convertirse en el cuerpo de Cristo y del vino al convertirse en la sangre de Cristo durante la consagración de la misa. Es decir, que en la misa se come literalmente el cuerpo de Cristo y se bebe literalmente la sangre de Cristo. De ser esto así, la Iglesia católica comete canibalismo. Además, transgrede la orden de Dios al hombre de no comer carne con sangre. Dios le repitió esta orden al pueblo de Israel y se confirma en el Nuevo Testamento. Pero eso de la sangre ya no tiene validez. Dice el Catecismo, el Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida. La validez de esta enseñanza es para todos los tiempos. Pero Jesús dijo en Juan 6 que debíamos comer su carne y beber su sangre. Los judíos eran literalistas al entender las palabras de Jesús. 3 capítulos atrás vemos en Nicodemo un claro ejemplo de que las palabras de Jesús no siempre debían entenderse literalmente. Él acostumbraba a usar lenguaje figurado. El contexto de Juan 6 es que las personas andaban detrás de Jesús por la comida literal. Así que Jesús les dice que deben buscar la comida que no perece y que deben creer en Él. Pero ellos querían ver señales, querían ver descender pan literal del cielo, querían ver maná. Jesús les explica que el maná en el Antiguo Testamento era símbolo de Él. Pero ellos seguían pensando en pan literal. Jesús les vuelve a decir que deben creer en Él para tener vida eterna. Como los fariseos que se encontraban allí no creían que Jesús había venido del Padre, Jesús vuelve a decir que deben creer en Él para tener vida eterna. Que Él era el pan vivo que descendió del cielo y que daría su carne por el mundo. Pero ellos entendieron literalmente sus palabras. Entonces Jesús les dice que deben comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. E inmediatamente les explica que comer su carne y beber su sangre significa aceptar las palabras que les ha hablado, que son espíritu y son vida. Jesús hizo claro que comer su carne y beber su sangre significa aceptar sus palabras, creer que Él es el Cristo. El mismo Pedro lo entendió así. Además, no debemos pasar por alto el hecho de que en el mismo libro de Juan, frecuentemente Jesús habló en términos espirituales. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera. Todos concuerdan que no por eso Jesús se transformaba en una puerta, en un camino o en una vid. Si la transubstanciación es cierta, eso significa que Jesús literalmente en cada misa desciende del cielo a la tierra a un templo hecho por hombres para ofrecerse repetidas veces en sacrificio. Pero veamos qué dice la Biblia Católica Latinoamericana. Hebreos 9:24-28. Pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. De otro modo, hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez, al fin de los tiempos, para abolir el pecado con su sacrificio. Los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. De la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Razón número 2. Jesús escondido en el sagrario. En su artículo Eucaristía y Sagrario, el sitio catholic.net afirma lo siguiente: creemos y sabemos por la fe que Jesús permanece siempre junto a nosotros, y lo hace de modo silencioso, humilde, oculto, más bien esperando a que lo busquemos. Se esconde precisamente para que avivemos más nuestra fe en Él, para que no dejemos de buscarlo y tratarlo. Está escondido, oculto, callado. En cada sagrario se podría poner un rótulo: Dios está aquí, o Dios te llama. Abandonó su magnífico palacio del cielo, a que tú ni yo podíamos llegar, y bajó a la tierra y se queda en el sagrario, y ahí nos espera, paciente y amorosamente. La Iglesia Católica guarda las hostias en el sagrario, el cual es una sección dentro del templo donde están guardadas exclusivamente las hostias y lo necesario para el rito. La fe católica enseña que en el sagrario está Jesús físicamente oculto en las hostias, pues ellas son literalmente el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia Católica Nácar Colunga, Mateo 24:24-26, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios, para inducir a error, si posible fuera, aún a los mismos elegidos. Mirad que os lo digo de antemano. Si os dicen pues, aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí está en un escondite, no lo creáis.
Jesús mencionó que los mayores engaños por los que muchos serían extraviados serían los falsos milagros, los falsos cristos, y precisamente atribuir la presencia de Cristo a un lugar específico, muy similar a atribuir su presencia al sagrario y a la hostia. No creamos a quien nos afirme eso. Por el momento, la presencia de Cristo en la iglesia es espiritual. Muchos católicos se aferran a la Eucaristía porque han visto muchos milagros. Jesús advierte que son falsos milagros. Si alguien duda que esos sean falsos milagros, duda entonces de las palabras de Jesús que dijo que eso sería posible. Tercera razón, la Cena del Señor es un memorial, no un sacrificio. Afirma el Catecismo: participan por medio de la Eucaristía en el sacrificio mismo del Señor. También, en la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz y la misma sangre que derramó por muchos para remisión de los pecados. El Concilio de Trento estableció que si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre juntamente y con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por ende Cristo entero, sino que dijere que solo está en él como en señal, o figura, o eficacia, sea anatema. Así que según estas definiciones católicas, la Eucaristía es el sacrificio mismo de Cristo, un sacrificio real. Sin embargo, la Cena del Señor fue establecida como un recordatorio simbólico de su muerte y resurrección. Las palabras de Jesús, haced esto en memoria de mí, muestran que es un memorial, no un sacrificio. El sacrificio de Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. No hay necesidad de repetirlo. Los creyentes conmemoran y anuncian la muerte de Jesús. No lo ofrecen en sacrificio nuevamente. La Cena del Señor no es la repetición del sacrificio de Cristo, sino la conmemoración o memorial de su muerte. La Misa Católica, por el contrario, no es un memorial de la muerte del Redentor, sino la reproducción real y verdadera del sacrificio que se hizo en el Calvario. Se ofrece hoy sobre los altares el mismo sacrificio que se consumó sobre la cruz. Hay una diferencia abismal entre la Cena del Señor y la Misa Católica. La Cena del Señor es un memorial. La Misa es un sacrificio. La primera es consona con las palabras de Jesús. La segunda carece de apoyo escritural. Aunque hoy Satanás quiera apartarte de la verdad, presentándote mandamientos y doctrinas de hombres, tú fija tus ojos en Cristo.